gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es visualización espacial, principalmente en sólidos de revolución. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios concernientes al tema. Dice, en una esfera de radio 8 es cortada por un plano. El radio de la sección obtenida es raíz de 60. ¿A qué distancia se encuentra el centro de la esfera del radio de la sección? Entonces debemos recordar, primero que nada acá, la sección obtenida, que no se especifica qué figura es. Acá no se indica qué figura es la que se formó. Por eso se debe de estar claro cuál es la figura geométrica que se forma cuando a una esfera la interseca un plano. Entonces, esto es parte de la teoría que se debe conocer para hacer estos ejercicios. Entonces, a una esfera, siempre que la corte un plano, independientemente de la posición, la inclinación o demás, siempre se va a formar una circunferencia. Entonces, nosotros podemos hacer un esbozo de la situación. Ahí más o menos tenemos una esfera, estamos tratando de dibujar una esfera y dice que el radio de la esfera es de 8 centímetros. O sea que de acá a acá la esfera mide 8. Y luego tenemos una sección de corte o básicamente una circunferencia, que es la que se forma cuando el plano cortó a la circunferencia. Por ejemplo, aquí nosotros traemos al plano que la va a cortar. Entonces, cuando este plano corta a la esfera, lo que se forma acá es una circunferencia también un poco más pequeña que la circunferencia eh, mayor de la esfera que vemos acá. Y dice justamente que la sección de corte, el radio de la sección de corte obtenida es raíz de 60. O sea, quiere decir que este radio de aquí es de raíz de 60. Y entonces lo que nos preguntan es a qué distancia se encuentra el centro de la esfera del radio de la sección. O sea, lo que nos están preguntando es este segmento de acá, que en realidad separa al centro de la esfera de la sección de corte, ¿cuánto es esa distancia? ¿A qué distancia se encuentra? Básicamente eso es. Entonces, como les digo, es este segmento que tenemos acá lo que hay que averiguar. Ahora, entonces aquí tenemos que ver de qué manera vamos a encontrar eh, esa distancia. Una cosa importante para este ejercicio de recordar es que en una esfera, al igual que en una circunferencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la circunferencia, todos los radios de la circunferencia medían lo mismo, eran congruentes. Entonces, en una esfera, todos los radios miden igual. Entonces, de este punto del centro de la esfera a el punto de la superficie esférica, ¿qué distancia habrá acá? Entonces, esa es bastante sencilla porque esto corresponde a un radio de la esfera. Todos los radios de la esfera medirían 8 centímetros. Entonces, en particular, este mide 8. Luego, aquí hay un ángulo de 90. Se va a formar un ángulo de 90. Entonces, lo que tenemos es un triángulo rectángulo, donde acá está el ángulo recto. Este mide raíz de 60. Esto mide 8 y eso es lo que andamos averiguando. Por lo tanto, eso se resuelve con teorema de Pitágoras. Vamos a averiguar uno de los catetos. Por lo tanto, entonces x es igual a la raíz de hipotenusa, que en este caso es 8, a la 2 menos el otro cateto a la 2. Y el otro cateto es raíz de 60. Entonces, ese lo elevamos a la 2. Entonces, recuerden, hipotenusa menos el otro cateto. Se resta porque ando averiguando un cateto. Entonces vamos a la calculadora a resolver esto. Entonces tenemos raíz 8 a la 2 menos paréntesis raíz de 60. Me muevo a la derecha para salirme de la raíz del 60. Cierro paréntesis, elevo a la 2 y luego reviso que todo esté bien. Doy igual y dice que el resultado es 2. Por lo tanto, x es
2. Entonces la respuesta para este ejercicio sería que la distancia del corte al centro de la esfera es de 2 centímetros. En este caso estamos trabajando en centímetros. Por lo tanto es de 2 centímetros. O sea que esta distancia que teníamos aquí como desconocida, ya sabemos que es de 2 centímetros. Es un ejercicio que se resolvió a partir del teorema de Pitágoras. Luego acá tenemos otro. Dice, si un plano paralelo a la base del cono contiene los puntos G y E, entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana que resulta de dicha intersección? Ahora, en este caso ya no tenemos una esfera, sino lo que tenemos es un cono. Y está diciendo que hay un plano paralelo a la base, eso es muy importante. Entonces acá tenemos el plano, perdón, acá tenemos la base del cono. Viene un plano, que es el que lo corta de manera paralela, o sea, es un plano que está de manera paralela al cono, y entonces se va a formar una sección de corte que va a contener al punto F, perdón, al punto G y al punto E. Esta sección que se forma acá es una circunferencia que se forma ahí arriba. Entonces, lo que nos están diciendo es que cuál es la longitud, aquí es muy importante la pregunta, ¿cuál es la longitud de la sección plana resultante? Por acá tenemos otros datos que nos están diciendo, entonces ya sabemos que DF, perdón, DC mide 3, luego nos están diciendo en el recuadro que DE y EF y EB, perdón, mide 2. O sea, que acá mide 2 y acá mide 2, que sería de D a E y de E a B. O, dicho de otra manera, el plano cortó a la altura del cono por la mitad, porque quedó 2 y 2. La altura total del cono era de 4. Y luego acá nos están diciendo que se cumple que A, D, C, o sea, son colineales. Luego A, G, B son colineales. Y luego D, E y B son colineales. Y D es el centro de la base del cono. O sea, este puntito D es el centro de la base del cono. Entonces, lo que queremos saber acá es cuál es el radio de esta sección. Que ahí lo que tendríamos es, como dije antes, una circunferencia donde yo quiero saber cuál es la longitud de ese radio. Ahora me están preguntando por la longitud de la sección, no por la longitud del radio, sino la longitud de la sección. Entonces, como esto es una circunferencia, debemos recordar que la longitud de la circunferencia estaba dada por una fórmula que es 2 por pi por r, donde aquí ocupamos la longitud de r, porque pi es una constante y 2 también. Entonces, r o la longitud del radio es lo que ocupamos en este caso, que es lo que les mencionaba acá, que tenemos que averiguar. Lo que tenemos que analizar acá es lo que mencioné un poco antes, y es que la altura de este cono era de 4 unidades, y el plano lo cortó justamente por la mitad porque nos quedó 2 y 2. Entonces, siempre que ocurre esto, el radio de la sección de corte, o sea, el radio de esta circunferencia que se forma arriba, es la mitad del radio del cono. ¿Por qué? Porque acá lo que tendríamos es dos triángulos, ¿verdad? Vamos a tener dos triángulos que son semejantes. Este es un triángulo y luego tenemos el triángulo grande. Y acá podríamos establecer las proporcionalidades mediante triángulos semejantes. O si no, también lo podríamos hacer por el teorema fundamental de la semejanza en triángulos. Y básicamente siempre eso. Si la altura
O si este segmento de acá quedó partido por la mitad, quiere decir que entonces este segmento es la mitad del segmento de abajo. Entonces, como el segmento este medía 3, el radio del cono, quiere decir que el radio de la sección de corte mide 1,5. Entonces acá sería 2 por pi por 1,5. Y entonces, ahora debemos multiplicar esto. Vean que las respuestas todas están con pi, por lo tanto vamos a dejar a pi tal cual está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 2 por 1,5. Entonces 2 por 1,5 es 3 y mantenemos el pi. Por lo tanto la longitud de la sección de corte es de 3 pi. La opción A. Vamos a realizar este, que también es de un cono. Se llama sombra de lámparas. Entonces dice, tenemos la sombra de cartón para una lámpara, que básicamente es esto que vemos acá, ¿verdad? Que es como esa pantalla que cubre a la lámpara. Al construir una sombra de cartón para una lámpara, primero se diseña un cono circular recto con un cartón y posteriormente se hace un corte paralelo a la base, dándole así la altura deseada a la sombra. Entonces dice ejercicio 10, Andrea quiere elaborar una sombra de cartón para una lámpara que tenga 27 centímetros de altura. Para ello hizo un cono circular recto de 45 centímetros de altura y 9 centímetros de radio a su base. ¿Cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia producto del corte realizado? Acá lo que ustedes se tienen que imaginar es el cono completo, porque este es un cono que ya fue cortado. Entonces vamos a tener un cono al cual se le hizo un corte, como dice aquí, paralelo a la base. Se le hizo un corte paralelo a la base. Entonces, así es como se forma la lámpara de cartón, o más bien, perdón, la sombra de cartón. Entonces vamos a pasar un poco acá para poder hacer mejor el dibujo. Entonces lo que tendríamos es más o menos un cono circular recto, y a este cono a una cierta altura se le hace el corte con un plano. Entonces lo que vamos a obtener, igual que el ejercicio anterior, es una circunferencia, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí es, todo esto sería la lámpara o la sombra de lámpara, que es esto que vemos acá que estoy pintando en amarillo. Entonces, por eso es que el ejercicio dice que Andrea diseñó un cono circular recto de 45 metros, perdón, centímetros de altura. Entonces, esta distancia de acá, que es la altura del cono, mide 45 centímetros. Y dice que el radio de la base del cono, o sea, esta distancia de aquí es de 9. Y que hizo el corte a 27 centímetros de altura. O sea, esta distancia de acá es de 27. O sea, la distancia del corte es de 27. Entonces, lo que nos están preguntando es cuánto es este radio que queda acá. Entonces, nosotros podemos sacar el triángulo o los triángulos más bien que se forman ahí. Entonces, lo que tenemos aquí es, este segmento mide 45 y este segmento de aquí mide 27 hasta acá. Y luego ese segmento de aquí mide 9 y ese es el que me están preguntando. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es aplicar semejanza de triángulos, porque aquí tenemos un triángulo y luego tenemos el triángulo grande. Estos triángulos son semejantes. Siempre una razón era algo entre algo es igual a otro algo entre algo. Básicamente algo así. Y siempre debemos conservar el orden. Entonces, acá es importante mencionar que podemos decir pequeño entre pequeño es igual a grande entre grande, manteniendo el orden. Vamos a verlo de inmediato. Entonces, aquí lo que nosotros podemos decir es pequeño es a pequeño
como grande esa grande. Entonces, lo que pasa es que no tengo este segmento pequeño, pero sí lo puedo averiguar, porque entonces lo que hacemos es a 45 le quito 27. Entonces, a 45 le quito 27 nos da 18. Por lo tanto, ese segmento de acá mide 18. Entonces, lo que hacemos es pequeño es A pequeño, que era el que estaba mencionando antes, como grande es A grande. Vean que entonces lo que se usó es el pequeño, que era el cateto del triángulo más pequeño, entre el radio de la sección pequeña. Y luego se usó el cateto del grande entre el radio del cono, que correspondería al grande. Por eso yo decía, pequeño entre pequeño es igual a grande entre grande. Y por eso aquí se mantiene el orden. Ahora, ¿cómo es que resolvemos esta ecuación? Eso es una ecuación fraccionaria, por lo tanto multiplicamos en cruz. Entonces lo que decimos es 18 por 9 es igual a 45 por x. Ahora este 45 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir. Entonces sería 18 por 9 entre 45 es igual a x. Y ahora eso lo vamos a resolver en la calculadora. Sería tecla de fracción 18 por 9 bajo 45. Doy igual y dice que eso es 18 quintos. Ahora, vean que en las respuestas no está como fracción. Por lo tanto, voy a apretar la tecla SD, que es esta tecla que está arriba de del SD y ya me da la aproximación decimal, que es 3,6. O sea que es la opción A. Aquí es importante ver que era lo que me estaban preguntando, que efectivamente era el radio de la circunferencia producto del corte realizado, o sea, este radio que teníamos aquí, que sería el radio de la sección de corte. Entonces, este es un ejercicio que se resolvía mediante semejanza de triángulos. Este ejercicio aquí también se podía resolver mediante semejanza de triángulos, pero acá lo más importante era ver que este segmento, que era la altura del triángulo, quedó partida por la mitad. Entonces, siempre que quede partida por la mitad, este radio de aquí va a ser la mitad de este radio acá, que ese era un teorema. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer este otro ejercicio que se llama el cono truncado, que también tiene que ver con conos. En realidad, conos comparado con esferas, cilindros y conos es el que tiene un poquito más de trabajo. Entonces, por eso es que estoy resolviendo más ejemplos con conos. Vamos a resolver este ejercicio para terminar. Entonces dice, la siguiente representación gráfica ilustra la situación de un cono circular recto que fue cortado por un plano paralelo a la base. Otra vez el plano lo cortó de manera paralela a la base. Por lo tanto, lo que formó es una circunferencia que es esta que vemos acá. Y luego nos están dando más información aquí. Dice, PR es el radio de la circunferencia obtenida por el corte. O sea, este es el radio de la sección de corte. QR, perdón, OQ es el radio de la base. Este de aquí es el radio de la base. Básicamente es lo que casi siempre ocurre. Entonces de aquí nos están dando los datos. Si OP, perdón, si OQ es 6, este segmento de aquí es 6. OP es 3, este segmento de aquí es 3. Y PR es 2. Entonces, ¿cuál es la altura del cono antes de ser cortado? Vean que esto es básicamente un cono, como se ve ahí, un cono truncado. O sea, si nosotros pudiéramos seguir extendiendo esos segmentos, en algún momento se van a llegar a intersecar y por lo tanto, ese ya sería el cono completo. Entonces nosotros igual podemos seguir extendiendo este otro segmento de aquí hasta llegar al vértice del cono y ahí ya formaríamos el cono completo. Aquí tengo un ángulo de 90, ángulo de 90 y entonces podemos sacar
los dos triángulos otra vez que se forman ahí, que básicamente es los que estoy tratando de dibujar acá. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es la altura completa del cono, o sea, cuál es esa distancia. Entonces, lo que me están preguntando es cuánto mide todo esto. Eso va a ser nuestra X. Ya sabemos que aquí mide 3. Luego ya sabemos que este es 2 y este es 6. Entonces, igual que antes, lo que vamos a aplicar es semejanza de triángulos. Y vamos a recordar, vamos a hacer pequeño entre pequeño, grande entre grande. Entonces, aquí sería pequeño es a pequeño, como grande es a grande. Ahora vean que el primer pequeño, este de aquí, no está, no está la longitud. Entonces, pero sí sabemos que todo el grande mide X y que este mide 3. Por lo tanto, este de aquí va a medir X menos 3. Entonces, este segmento de aquí sería X menos 3. Vean que es más o menos lo que se hizo antes. Antes teníamos que todo esto era 45, este era 7 y ocupábamos la longitud de este segmento de aquí que era el pequeño, este que estaba aquí. Entonces lo que se hizo fue a 45 se le quitó 27 y entonces aquí nos quedó que esto era 18, este segmento de aquí era 18. En este caso lo que pasó es que el grande es justamente la longitud que desconocemos. Y si tenemos que este de aquí mide 3, entonces este otro segmento que es el que está arriba va a ser a X, le quito 3 y esa va a ser la longitud de ese segmento. Entonces, pequeño, que sería X menos 3, entre pequeño, que sería 2, es lo mismo que el grande vean que es X sobre 6. Otra vez, entonces vamos a ver lo que hicimos ahí. Fue este mide 3, este mide 2, este mide 6. Entonces, este es el que tenemos que averiguar. Entonces, este de aquí va a ser X menos 3. Y entonces lo que hicimos fue pequeño, que es X menos 3, entre pequeño, que es 2, es igual a X, o sea, grande, entre grande. Eso fue lo que hicimos ahí. Otra vez vamos a multiplicar en cruz. Nada más aquí teniendo cuidado porque tengo eh, dos, dos términos en una de las partes. Entonces aquí sería 6 paréntesis x menos 3 igual a 2 por x. Entonces acá vamos a multiplicar este por este. Entonces sería 6x menos 6 por 3, 18 igual a 2x. Ven que lo que hizo fue multiplicar 6 por x, 6x. 6 por 3, 18. Y por el menos sería menos 18. Ahora dejamos las x de un lado y los números de otro lado. Entonces este pasa para acá y más bien este pasa para acá. Entonces sería 6x menos, porque estaba positivo, 2x es igual a, el 18 estaba negativo, queda positivo. Ahora esto, entonces aquí restamos. A 6 le quito 2, queda 4x igual a 18. Y el 4 pasa a dividir, entonces x sería 18 entre 4. Ok, vamos a resolverlo en la calculadora. Entonces sería 18 entre 4 igual 9 medios. Vean que las respuestas no están con fracción, entonces de una vez aprieto la tecla SD. X es 4,5, o sea, todo este segmento es 4,5, que sería la opción B. Y finalmente, ese es el resultado de ese ejercicio. Ahora vean que este ejercicio comparado con el anterior tenía como diferencia que aquí arriba en uno de los numeradores tenía dos términos. Por lo tanto, hay que aplicar esta propiedad que se llama distributividad, que había que multiplicar por los dos términos que estaban dentro del paréntesis. Pero el procedimiento es igual que en el ejercicio anterior. Y bueno, eso sería todo por esta clase.
Espero que haya sido de provecho y que esté muy bien.